El arbitraje nos ayudó. Escandaloso. El arbitraje. Escandaloso, Sergio Dip. Había, según dicen, o me contaban ahí, que había apuestas asiáticas por $6,000 millones. Hubo tal desilusión porque todo el mundo decía, 2 de CONCACAF frente a frente, Estados Unidos y México, favorito México. Un fracaso terrible para él, un aprendizaje para toda la selección mexicana. Andrés Bustamante fue tu alumno. Fue mi alumno en la Universidad de Anáhuac, sí. Corea-Japón en el 2002, el primer mundial. José Ramón, un gusto como siempre. Hola, que Sergio. se llevó a cabo en 2 países distintos. En 2 países, la primera vez que se llevó, países cercanos, afortunadamente. Evidentemente. Corea y Japón, en un vuelo estabas en 1 hora en Japón. Claro. Y Japón tenía estadios maravillosos, ciudades maravillosas, Corea también. Y bueno, fue un mundial cuya base era Seúl. Ahí estaba el centro de televisión y centro de prensa. Y los que tenían que moverse a Japón, a los partidos, sobre todo a la final y semifinal, pues tuvieron que viajar a Japón. Sí. Era caro ese mundial. Y bueno, Corea se preparó bien. El arbitraje nos fue ayudó. Escandaloso. El arbitraje. Escandaloso, Sergio Dip. Sí, lo Sobre recuerdo. todo los partidos de Corea, Italia y Corea-España. ¿Verdad? Terribles. Sí. Terribles. Sí recuerdo mucha polémica. Había, según dicen, o me contaban ahí, que había apuestas asiáticas por $6,000 millones para empujar a Corea, que no pudo llegar a la final porque no jugaba mal, pero no tenía un equipo para vencer ni a Italia ni a España. A España le quitaron 2 goles legítimos y a Italia también. Me acuerdo, mucha polémica arbitral. Mucha polémica arbitral. Ayuda, beneficio. Llegaron hasta semifinales. Llegaron hasta semifinales. Inimaginable. Inimaginable. Y bueno, México tuvo un mundial más o menos. Este mundial siempre será recordado como el papelón que México eliminado por Estados Unidos. Terrible. Le toca en octavos de final enfrentar a Estados Unidos en Corea. Claro. Y McBride y Donovan Sí. matan al equipo. Lo dirigía Bruce Arena. Exacto. Y el Vasco Aguirre, Estados obviamente. Unidos le gana 2-0 al Vasco Aguirre, que hace unos cambios muy raros. Márquez es expulsado al final porque le da un patadón a Kobe Jones impresionante. Y Pero hubo tal desilusión porque todo el mundo decía, 2 de CONCACAF frente a frente, Estados Unidos y México, favorito México. claro, México era el gigante en aquellos tiempos. Pero Estados Unidos le ganó el partido. Muy serio, muy 2 serio. goles rápidos, Sí. errores del Vasco Aguirre en cambios. Sí. No tenía mal equipo México. Me acuerdo ese mundial. Borghetti había hecho un gran gol frente a Italia. Por Terminaron supuesto. en primer lugar de grupo. Por supuesto. Superaron a Italia. Con 7 puntos, Con 7 de acuerdo, puntos. de Y acuerdo. tenían después Estados Unidos, hubieran pasado a cuartos. Parecía Todo perfecto. ¿verdad? El escenario ideal. Y se vino abajo. Habrán, José Ramón, subestimado a Estados Unidos, ¿no? Pues yo no sé si subestimado o Estados Unidos supo jugarle a México Buen punto. y le ganó. Cuando nos dimos cuenta ya estaba ganado el partido. Sí. Fue en Seúl, fuimos al partido. Bueno, a la salida yo me encontré a Ochoa, no a Ochoa el portero, Ya. a Ochoa el actor, Ah, ok. que había hecho unos pequeños films Ya. para protagonistas muy bien hechos. Ochoa, Sergio Luna, Diego Luna y Murray Ok. eran los encargados de hacerlos y los hacían muy bien. Ochoa hizo uno maravilloso. A ver si lo tengo por ahí guardado. Y estaban devastados, Ochoa estaba sentado en la banqueta llorando. derrotados. ¿Cómo? Y le toco. Ochoa, levántate. No, ¿cómo es posible que haya perdido México? Es increíble. Ha habido el partido con unas ganas, una pasión terrible. Sí. Pero estaba devastado. Y así toda la afición, ¿no, José Ramón? Toda la afición, Un sí. golpe durísimo para Durísimo, el aficionado durísimo, mexicano, porque durísimo. rivales de CONCACAF, como decías, en los tiempos en los que México era el gigante, dominaba el área de CONCACAF, Dominaba el área. parecía muy accesible. Y cuando pierdes con Estados Unidos, que por cierto le gana a México, y después pasa contra Alemania, y a punto estuvo de ganarle a Alemania. Lo recuerdo. Sí. A punto. Jugó muy bien Estados Unidos. Y ese Mundial de México será recordado por ese terrible El gol de fracaso. Borghetti, maravilloso. El gol de Jared. Frente a Italia. Y a Gigi Buffon. Allí Buffon. Qué buen centro de Un cabezazo, Cuauhtémoc, ¡pum! Vale. ¿verdad? Se puso 1-0, empató Totti. Exacto. Buen partido, muy buen partido. Muy buen México partido. terminó en primer lugar de grupo, Italia en segundo. Exacto. Pero Italia siguió caminando. Sí, obviamente. Sí fue muy decepcionante de México. Es el primer mundial de Javier Aguirre, que en ese entonces venía de dirigir al Pachuca, lo hacía muy bien el Vasco, Sí, ¿verdad? pero Ya los había hecho campeones de liga. él fue un fracaso terrible para él, un aprendizaje para toda la selección mexicana. Claro, Y Bruce Arena le comió el mandado a Javier Aguirre. totalmente. México queda eliminado, avanzan equipos muy buenos, avanza Brasil, que tenía Ronaldinho y Rivaldo, Equipazo. muy buenos jugadores. Alemania tenía un buen equipo. Oliver Kahn, Oliver Kahn, Klinsmann los dirigía. sí. Klinsmann, que había sido verdugo de México Me acuerdo en el 98. con Bierhoff.
Claro. Y tenía el Mundial de Corea. Fue interesante, muy interesante. Sí, yo recuerdo la gran final, que es el último título de Brasil. El último Ahí título se de Brasil. convirtieron en los pentacampeones, le ganaron a Alemania, que tenía en Oliver Kahn a su gran figura, Oliver Kahn. su portero. Y le ganaron 2-0. Exacto. En Japón se jugó la final. Estadios maravillosos en Japón, Sí. trenes espectaculares. La tecnología, ¿no? La tecnología, bueno, los trenes eran impresionantes. ¿Qué país, no, José Se Ramón? movían de un lado a otro. Desde entonces, maravilloso Japón. Maravilloso Japón. Sí, ¿verdad? Hoy más todavía. Todavía más. Todavía más. Y Corea había avanzado de los Juegos Olímpicos, Ándale, de Seúl donde no había comida en el 88. para los visitantes. Tenías que comer todo con ajo, era terrible. Ya en el Sí, ya en el Mundial 2002, había cambiado, ya había claro. hamburguesas, ya había hot dogs, ya había de Claro, todo, ya la comida sé. americana. Sí, sí, en fin. sí. Sí, ese mundial queda ahí. Recuerdo el gol de Jared, obviamente. La derrota frente la a derrota Estados contra Unidos. Estados Unidos. Me acuerdo de un penal de Cuauhtémoc Blanco contra Croacia. Contra Croacia, que ganó ¿verdad? 1-0 México. Y luego le ganan a Ecuador, 2-1. Ganan Ecuador, que iba ganando 1-0, ganan 2-1. Exacto. Le Buen dan la partido, vuelta. con goles de Jared y me Jared. parece Torrado, ¿no? Torrado. ¿Verdad que sí? Exactamente, sí. Totalmente. Estudiaste. No, siempre, ¿Lo José viste? ¿Lo Ramón. viste? Ese mundial ya lo ¿Qué edad recuerdo. tenías? ¿14 años? 14 años. ¿Vivías en Soy del Mexicali? 88. Viví en Mexicali. Había televisiones. ¿Había Algunas. televisiones? Sí, sí. ¿Blanco y negro o a color? En blanco y negro ya con... Oh, Pero sí, ahí los Mexicali. veía, ahí los veía. Qué calor, qué calor. Ahí los veía. Buen mundial. ahí en 2002 el doctor Chunga hizo maravillas. Sí, ¿no? maravillas. Qué personajes. Pino Moretoni también maravilloso. También. El gran Andrés Bustamante, por supuesto. Nosotros teníamos en Seúl 3 coreanitas bellísimas Sí. que hablaban muy bien el español, lo habían aprendido en Barcelona. Perfecto, pronunciaban con la Z y todo. Y cuando entraba el doctor Chunga y hablaban coreano, en su coreano, En su Corea. se acercaban y me decían, no le entendemos nada. Yo les dije, es que él es de Corea del Norte. Ah, con razón. Razón, decían. Pero Qué estaban buenos ahí personajes. siempre atentas. Qué buenos personajes. Y desde el 86, y ya hemos platicado de ese mundial, José Ramón, tú creas el programa de protagonistas pensando en reunir a la familia, ¿no? Sí, y sí, esa sí. siempre fue la idea, José Ramón. Siempre fue la idea de que la familia se divirtiera con el programa. Que no fueran los análisis tácticos y, ya sabes, Nada. porque menos te decía, son números telefónicos, son el 524, son números telefónicos, Cierto, 424, cierto. el 441, son Fíjate, números te telefónicos. lo dice un técnico campeón del mundo. Un sabio era. Un sabio, Menotti por y supuesto. Valdano también. Claro, ni se O diga. sea, explicaban el parado de los equipos, pero no se metían profundamente. No, Más bien, no. se metían a analizar a los jugadores, Claro. el estilo de los jugadores, la forma de plantear los partidos. Sí. Y bueno, Y siempre pensaste en reunir a la familia. Y, por ejemplo, lo hemos platicado fuera del aire, Andrés Bustamante fue tu alumno. fue mi alumno en la Universidad de Anáhuac, sí. ¿Y qué viste en él, José Ramón? Cuando algún chico me dijo, ese es Andrés Bustamante, le dije, Andrés Bustamante, sí, a ver, pasa. Invitó a todos los maestros, incluyendo al rector, que entró y dijo, ¿qué es esto? Fue un griterío. Lo hizo muy bien. Ahí descubrí que tenía un talento enorme, que era un comediante fácil, sin albures. Además, No sin era groserías. no era un influencer, No, así, no, nada. sin por el estilo. groserías. Era un artista, Andrés. Entiendo. Y Hasta la fecha. entonces lo perseguí, lo encontré en televisión educativa y dije, ¿qué haces aquí, hija? Me lo jalé, le puse su maleta y vámonos. Y él- Desde Seúl, en los Juegos Olímpicos, Exacto. que fueron 88, hasta No, claro. Alemania en 2006. Sí. Y ha estado también contigo en ESPN, que ha sido espectacular. Estuvo en la final de Qatar. Verlos. Estuvo en la final de El Qatar. hooligan, terrible. El hooligan haciendo sus destrozos. José Ramón, ¿ustedes le sugerían qué personaje crear? No, nunca, Él. nunca. Él lo Él creaba solo. todo. Su creatividad. Su creatividad, producía mucho en su... Tenía una oficina en México donde tenía un estudio, Ok. y ahí producía muchas cosas. Horacio Cascarín le producía las jugadas, movía las rayas, todo. Sí. Y llevaba ya cosas hechas, trabajaba, no era, ahora, aviéntate y di lo que quieras, No. Andrés se preparaba muy bien, tenía personajes muy buenos, llevaba sus famosas... En Corea hizo un personaje de estos japoneses impresionantes Sí, que los adoran, totalmente. los peleadores de Sumo. sumo. Exacto. Correcto. Y cuando entró Andrés destrozó. vestido, los coreanos le hacían así. Yo lo venía siguiendo con la cámara y todos los coreanos le hacían así porque pensaban que era un show de sumo. Claro. Y venía y empujaba, Sí. no los coreanos, No. a los de
Azteca, yo les mandé ponerse ahí para que los empujara. Claro, y bueno, claro. Hacían muy buen show. muy buen show. Muy Y llegó y yo le dije, oye, no me vayas a brincar. No, no te brinco. Bola, lo primero que hizo brincarme en el estómago. Claro. Dije, Dios mío, imagínate. Ah, qué Y bueno. tú lo agarrabas, pero era puro Sí. Era como una espuma, yo creo. una espuma. ¿Verdad? Y no le dolía nada, le pegabas, no le dolía nada. En cambio, Qué buen personaje. pero era bueno. La Había verdad. una pequeña fuente, me metió en la fuente. Guau, terrible. Ah, qué buenos Me tiempos. echó todo, el uniforme quedó despedazado, Sí, tuve que sí, limpiarlo rápidamente. sí. Pero era Andrés, Era Andrés. era Andrés. Era Andrés y todos se sorprendían mucho, tú siendo una figura imponente, líder. Sí, que yo era serio y Claro, y entonces sacaba un lado de ti de espectacular. trabajar con Menotti Valdano, con comentaristas de ese nivel, Claro. con Roberto Gómez Junco, de repente aparecías muerto de risa Muy bien. con Andrés. Muy bien. A mí me pasaba un estrés maravilloso. Me acuerdo. Del estrés, Me acuerdo. Andrés, eran 10, 15 minutos maravillosos con él. Te maravillosos. relajabas, te Me relajaba desestresabas. mucho, lo provocaba, Sí. me llegaba Tú vestido también de te algo, divertías le daba con un él. par de Eso. cachetadas, Tú también lo provocabas, yo me me jalaba acuerdo. la peluca, bueno, Sí, no, qué buenos tiempos. buenos tiempos. Qué buenos Ese fue el tiempos. Mundial de Corea. Ese fue Corea-Japón, ahí está. Y lo ganó Brasil. Lo ganó Brasil, Lo ganó 2 a Brasil 0. contra Con- Alemania. El técnico era De Brasil, Luis Felipe Scolari. Luis Felipe Scolari. El último El último. técnico que ha podido ser campeón. Sí, tenía muy buen equipo. Brasil. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y México y el ridículo. 2-0 también, México, pero contra una pena, Estados Unidos. qué pena. La verdad, sí. Esa era la gran oportunidad. Bueno, un gusto como siempre. Un gusto. Es el Mundial de Corea-Japón en 2002, en la memoria de José Ramón. Qué buenos tiempos, qué buenos personajes. Gran televisión. Gran. Memorable. Sí, bueno, ¿no? La verdad, memorable. Sí, De gracias, calidad. gracias, de sí. calidad. Como podían, competían y ganaban. Con todo en contra. Con menos presupuesto y todo, pero competíamos. Por eso digo, con competíamos. todo en contra. Sí. Con todo en contra. Y Brasil, campeón contra Alemania. Muchas gracias.